en esta preciosa noche. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. ¿Cómo están en esta noche? Gloria al Señor. Hemos tenido un tiempo precioso para alabar a nuestro Dios. Hemos tenido un tiempo también para cantar esos bellos himnos y ahora vamos a ir al mensaje de esta noche. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Les invito a ir a nuestras Biblias, hermanos, en Primera de Juan. Amén. Vamos a la carta de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Quienes lo van encontrando se van colocando de pie en honor y reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos también a nuestros hermanos que puedan ver la transmisión también a través de las redes sociales. ¿Cuántos los saludan? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo van encontrando? Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17. Y vamos a leer esta palabra preciosa en esta noche, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en esta noche: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El tema de esta noche es: no amen al mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos, y que Dios sea bendiciéndonos por medio de su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, te agradecemos en esta noche por este tiempo, por este momento, Padre, con el cual tú nos bendices, tú nos das este tiempo, Señor, para glorificar tu santo y glorioso nombre. Y también estamos aquí, papá, para escuchar tu palabra. Te pido, Señor, que en esta noche uses mi vida para la gloria de tu nombre, que nuestros hermanos, tu pueblo, papá, sea edificado en tu verdad y que tú seas exaltado, Señor. Habla, Señor, a tu pueblo, habla a tu iglesia, habla a aquellos jóvenes, aquellos caballeros, aquellas damas, papá, señoritas, a cualquier persona que pueda llegar este mensaje, Señor, habla a sus vidas. Ayúdanos en esta noche a escucharte y poder ser, Señor, también instrumentos en tus manos. Gracias te doy una vez más. En el nombre de Jesús encomiendo todo, papá. Amén. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. ¿Cuál es el tema de esta noche? No amen al mundo. Amén. No amen al mundo. Gloria a Dios. Cuando, queridos hermanos, usamos esta expresión de no amar al mundo, ni las cosas que están en el mundo, a algunas personas que por primera vez lo escuchan, me estoy refiriendo a personas quizás cristianas que nunca habían leído esta porción de la palabra, o quizás también a otras personas que nunca han conocido la Biblia, pero leen esto y ellos dicen: ¿cómo es eso, no? ¿Qué radical es eso de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo? A algunos incluso les puede parecer algo extremo, alabado sea el Señor, pero esa expresión la encontramos en la Biblia. Amén, hermanos. Y debemos también decir, claro está, que muchas veces esta expresión de no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, a veces también ha habido
ha habido personas que lo han predicado, pero de una manera no correcta. A veces se ha prestado a la mala interpretación y por ende también han causado malos entendidos. Amén, hermano. Por ejemplo, cuando hablamos de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, hay que entender a lo que se está refiriendo el autor, y en este caso es el apóstol Juan. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no se hace una correcta interpretación o se entiende mal acerca de no amar al mundo? Por ejemplo, a finales del siglo III, la iglesia cristiana había experimentado una paz debido a que en ese tiempo cesaron las persecuciones en contra de los cristianos, y no solo eso, sino que también se oficializó al cristianismo como la religión oficial del imperio. ¿Se acuerdan que una vez cuando estuvimos estudiando historia de la iglesia vimos ese periodo? Amén. Alabado sea el Señor. La iglesia pues constantemente era perseguida, pero llega el tiempo donde se establece que la iglesia ya no sería jamás perseguida y que muy por el contrario ahora la iglesia sería, o mejor dicho, el cristianismo sería la religión oficial del imperio, ¿no? Esto trajo muchos beneficios, mucha bendición para el pueblo de Dios. Ciertamente ya no eran perseguidos, ya no tenían que esconderse, ¿no? Como vimos en las catacumbas. Pero esa paz y ese asentamiento del cristianismo en las altas esferas, amén, trajo también en muchos casos también trajo problemas. Amén, hermanos. Y trajo problemas, ¿por qué? Porque el estándar de la fe y de la santidad, amén, se habían menguado, ya eran menores a años pasados. En sus tiempos, cuando el cristianismo era la religión oficial del imperio, amén, ser cristiano ya no implicaba solamente amar a Dios o ser cristiano por amar a Dios o por arrepentimiento, sino que ahora ser cristiano era más como un acto cívico. Es decir, las personas eran cristianas por temor al emperador, pero no por temor a Dios. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso trajo muchas veces un panorama trivial, donde las personas se hacían llamar cristianas, pero no vivían la fe cristiana. Amén. Es lo que hoy comúnmente llamamos como cristianos nominales, ¿no? Personas que son cristianos, pero de nombre nada más, ¿no? Porque en la vida práctica, pues viven como el mundo, ¿no? Entonces hay un problema ahí. Y el problema principalmente es que cuando la iglesia dejó de ser perseguida, bajaron los estándares y prácticamente, alabado sea el Señor, las personas empezaron a vivir su fe, pero de manera trivial. Ahora, ¿qué trajo eso como consecuencia? Aquí es cuando vemos que un grupo de personas, amén, buscaron apartarse del mundo y de las cosas del mundo. ¿Y sabes lo que hicieron ellos? Se alejaron de la sociedad y se instalaron en el desierto. Estas personas se alejaron de la ciudad porque ellos decían, no, el cristianismo no está del todo como se debe. Y estas personas se fueron y se alejaron de la sociedad y se instalaron y vivieron en el desierto. Aquí es donde nacen los muy conocidos monasterios. ¿Ha escuchado alguna vez esa palabra? Los monasterios, amén. ¿Qué eran los monasterios? Eran lugares alejados de la sociedad y de toda distracción. Sin embargo, cuando el apóstol Juan habla acerca de no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, no nos habla a alejarnos de la sociedad como este grupo de personas lo hicieron, como este grupo de cristianos pensaron, ¿verdad? ¿Qué nos está queriendo decir el apóstol Juan cuando dice no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo? Cuando Juan habla acerca sobre no amar al mundo, no se refiere a alejarse a un lugar remoto o distante de toda población. Muy por el contrario, su enfoque se encuentra en no amar estas cosas. Fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando oraba por sus discípulos. Quiero que me acompañen a el Evangelio de Juan, capítulo 17. Acompáñenme un momento, querido pueblo de Dios. Juan capítulo 17, amén. Juan capítulo
17, versos del 12 al 16. Amén. Juan capítulo 17, versículos del 12 al 16. Esta parte de la palabra se le conoce como la oración sacerdotal de Jesús y es principalmente una oración que Jesús hace antes de ir a la cruz, antes de la crucifixión, antes del arresto. Amén. Fíjese lo que ora Jesús. ¿Lo tienen ahí, hermanos? ¿Qué dice la Biblia? Cuando estaba con ellos, estas son las palabras de Jesucristo orando por sus discípulos. Amén. ¿Qué dice Jesús? Cuando estaba con ellos en el mundo, ¿qué dice Jesús? Yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Quién era el hijo de perdición? Judas. Amén. Porque Judas fue el que lo iba a traicionar a él. Ahora dice el verso 13, mira lo que dice el Señor. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿Qué dice el 14? Yo les he dado tu palabra y el mundo, ¿qué hizo el mundo? Los aborreció. ¿Por qué? ¿Por qué los aborrecieron? Porque no son del mundo. Y mira lo que dice Jesús, como tampoco yo soy del mundo. Pero escuche y ponga mucha atención al verso 15. Mira lo que dice. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vuelvo a repetir esto. Amén. Ahora dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué nota usted en la oración de Jesús? Hay algo que se repite constantemente y es la palabra mundo. Jesús dice, yo los guardaba cuando estaba en el mundo. Amén. Y dice también Jesús, alabado sea el Señor, ahora yo voy a ti y estoy en el mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Jesús también dice, no ruego que los quites del mundo. Esa parte de la oración de Jesús es muy importante. Jesús no dice, Padre, aléjalos del mundo, dice, guárdalos del mal. Mire lo que dice el 15, no ruego que los quites del mundo, sino que ruega Jesús que los guardes del mal. Entonces, es importante entender esto, hermanos, ¿por qué? ¿Por qué dijo nuestro Señor estas palabras? Acuérdese que en la Biblia se usa la palabra mundo. Amén. Y hay que saber qué cosa es mundo. Porque a veces también hay algunas equivocaciones y a veces hay que tomar en cuenta cuando estudiamos la palabra de Dios. Amén, hermanos. La palabra, amén. Gloria a Dios. Vamos a ver. Amén, hermanos. ¿Cuántos estamos aquí? A su nombre. A su nombre. Dele fuerte aplauso al Señor. Interesante lo que dice Jesús. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, es importante, ¿por qué? Porque tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Juan en su carta usan la palabra mundo. Amén. De hecho, esa palabra que Jesús usa aquí y también la que usa Juan en su carta es la misma palabra en el griego. La palabra para mundo viene del griego cosmos. Amén. ¿Y qué significa esa palabra cosmos? Porque es la palabra que encontramos en el griego para mundo. Amén. Cuando hablamos del mundo tenemos que tener cuidado de conocer lo que realmente el autor se refería. Cuando hablamos de mundo, no estamos hablando, o por lo menos el autor no se está refiriendo, cuando dicen no amen al mundo, no se está refiriendo al planeta Tierra, o no se refiere a la creación como tal. Amén. ¿Por qué? Porque cosmos también significa el planeta, ¿no? Y también da lugar a la
creación, y en la creación encontramos los animales, la naturaleza y los seres humanos. Juan no está diciendo no amen el planeta, no, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Juan cuando decía no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo? Escuche, hermano, la palabra, mire, interesante. La palabra cosmos en el griego también tiene un significado que dice lo siguiente. Mundo, según como lo expresa Juan, se refiere al sistema de valores, deseos y actitudes que se oponen a Dios y buscan dominar el corazón humano. Cuando en la Biblia nos referimos a mundo, no estamos hablando del planeta, no estamos hablando de la creación, estamos hablando del sistema de valores, de los deseos, de las actitudes que se oponen a Dios. A su nombre sea la gloria. Este sistema de valores, estos deseos, estas actitudes no solo se oponen a Dios, sino que buscan dominar el corazón humano. Hoy, por ejemplo, vemos ese tipo de manifestaciones, amén, de lo que llamamos mundo, por ejemplo, a través de las ideologías sin Dios. Hoy en día vemos, por ejemplo, esas ideologías sin Dios, ¿verdad? Y es curioso que muchos usen la palabra amor. Amor es amor, justificando cosas que la Biblia condena. Amén. Entonces, ¿cómo vemos nosotros que el mundo se expresa? ¿Cómo lo expresa la Biblia? Lo podemos ver hoy en día a través de muchas ideologías sin Dios. Lo podemos ver acerca de la cultura del consumo y del placer, lo que llamamos hoy en día el hedonismo. Amén, el culto al placer nada más. La búsqueda del éxito sin el propósito espiritual, es decir, que la gente busque realizarse, pero que no le interese Dios para nada, eso también es mundo. El orgullo personal y la autosuficiencia también, ¿verdad? Hoy hay gente que uno le dice, oye, vamos a la iglesia. ¿Para qué? Si yo no he hecho nada malo, ¿no? Si yo no he robado, yo no he matado, yo no he hecho nada. Yo soy fiel, yo hago caso en mi hogar. ¿Qué voy a hacer? La iglesia es para la gente mala, dicen, ¿no? Piensan que la gente mala nomás va a la iglesia. Pero ese es un pensamiento del mundo. Amén. Entonces, fíjese que cuando Juan se refiere a mundo, se está refiriendo al sistema de valores, deseos y actitudes que se oponen a Dios. Y no solo se oponen a Dios, sino que buscan dominar el corazón del ser humano. Ahora, hay una advertencia clara en la Biblia de no amar al mundo, ni siquiera de ser amigos del mundo. Quiero que me acompañen a Santiago 4:4. Busquen su Biblia conmigo, Santiago 4:4. Alabado sea el nombre del Señor. Santiago 4:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Interesante lo que dice aquí, lo que encontramos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice? Amén. Escuche muy atentamente lo que dice Santiago. Santiago dice algo muy interesante. Dice, oh almas adúlteras. Santiago hace una pregunta. ¿No sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Mira, dice Santiago, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, de ese sistema de valores que se opone a Dios, de esas actitudes, de esas cosas, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye, se vuelve un enemigo de Dios. Alabado sea el Señor. Amar los valores o el estilo de vida anticristiano es un adulterio espiritual. Amén. ¿Qué nos habla eso? De que la fidelidad a Dios se demuestra con la obediencia a Dios y amor a Dios y a su palabra. Amén. Es decir, nosotros no podemos ser cristianos que decimos que amamos a Dios,
pero que somos amigos del mundo. Por eso que es una contradicción muchas veces decir que pueden haber cristianos, por ejemplo, ¿no?, que apoyen temas como el aborto, como la ideología de género, ¿no? No puede haber un cristiano porque esos sistemas de pensamiento o ideologías se oponen a la palabra de Dios. Y un cristiano, alabado sea el Señor, tiene que ser antes que todo leal a Dios. Amén, hermanos. Y tiene que serle fiel a Dios. Fiel a Dios. Por eso cuando Dios nos pide que seamos fieles a Él, Él no nos pide un 50% o un corazón dividido. Amén, hermanos. No, Él no dice, dame un 50% y 50% quédatelo en el mundo. No, a Dios le entregas tu vida completa. Amén, hermanos. No le entregas una cuarta parte, una octava parte, no. Si es así, mejor no se lo des, porque al final de cuentas vas a terminar caminando un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Tibieza. Y Dios no quiere, hermanos, tibieza en sus hijos. Amén, hermanos. Ahora, ¿por qué nos volveríamos un enemigo para Dios si es que somos amigos del mundo? ¿Por qué? Mire lo que dice la Biblia en 1 de Juan 5:19. Alabado sea el Señor. 1 de Juan 5:19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia en 1 de Juan 5:19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Escuchó eso? Mira, Juan dice, sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben que son de Dios? Amén. ¿Cuántos saben que son de Dios? ¿O tienen dudas todavía que son de Dios? Amén. Juan dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero, no dice una parte, dice el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, este sistema de valores, actitudes, cultura y hasta pensamiento está bajo el maligno. Alabado sea el Señor. Juan dice, el mundo entero está bajo el maligno. Hay una influencia, no sé si usted se ha dado cuenta, ¿no? Antes no era mucho, no era muy visible. Claro que había, pero no era muy visible. Hoy en día es visible en todas las áreas, hermano. Hoy en día ya, antes existía, por ejemplo, lo que era el mensaje subliminal, decían algunos pastores, ¿no?, de esos tiempos, pero hoy en día ya prácticamente te lo dicen explícitamente, ¿no? Hay personas que, incluso artistas muy famosos, que ya literalmente, abiertamente te dicen a quién ellos sirven, ¿no? Entonces, un cristiano que realmente conoce la palabra de Dios, sabe que el sistema de creencia, de valores, de cultura, de pensamiento de este mundo está en contra de Dios. Amén. Y por eso no podemos ser cristianos término medio. Alabado sea el Señor. No podemos ser cristianos que busquemos encajar en todo lugar porque no se va a poder. Hay cristianos que dicen, no, yo puedo vivir mi fe sin nunca demostrar que soy cristiano. Eso no se puede. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué mucha gente esconde su fe? ¿Por qué mucha gente no dice abiertamente, ¿sabes qué? Soy cristiano, soy cristiana. Mucha gente a veces vive una fe escondida. Y a veces el problema es porque ni bien lo dicen que son cristianos o cristianas, sea en el trabajo, sea en la universidad, sea en cualquier lugar donde la persona esté, el cristiano esté, pues lo primero que se levanta es la oposición, es la burla, es el escarnio, es a veces este tipo de cosas que las personas hacen, pues que digan, no, mejor vivo una fe escondida.
Pero la realidad, hermanos, es que vivimos en un mundo con un sistema dominado muchas veces por el enemigo. Ahora, quiero que me acompañen a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3. Escuche lo que dice la Biblia, es muy interesante lo que dice aquí. Dice Efesios capítulo 2, versos del 1 al 3, dice la Biblia: y Él os dio vida a vosotros. Aquí el apóstol Pablo le está hablando a los cristianos, ¿no?, de Éfeso. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Mira lo que dice el 2. En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Mira lo que dice luego: conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás, que el Señor lo reprenda. Dice, el espíritu, mira lo que dice, que ahora, tiempo presente, opera, ¿en quiénes opera? En los hijos de desobediencia. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa éramos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. A esto que le llamamos mundo, mucha gente dice, o lo minimiza a veces, pero la Biblia habla del mundo como un sistema de valores, de pensamiento, de actitudes. Alabado sea el Señor. Amén, hermanos. Que está controlado por el maligno. E incluso usa la palabra corriente del mundo para darnos, amén, para darnos una idea de que hay muchas personas que están en este estilo de vida. Amén. Con ese tipo de pensamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego nos dice que estas personas son hijos de desobediencia. Y esto es algo impresionante, queridos hermanos, cuando usted se da cuenta. Alabado sea el Señor. Y por medio de la palabra usted entiende y comprende la palabra de Dios. ¿Cuántos están entendiendo? Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Cuando hablamos de mundo nos estamos refiriendo a eso, hermano. Amén. Alabado sea Cristo. Vamos a llegar a ello. Amén. Si eres cristiano, debes saber que el mundo no ama a Dios y que tampoco piensa obedecerlo. El mundo no ama a Dios. Dios ama al mundo, que es muy diferente. Amén, hermanos. Pero el mundo no ama a Dios y tampoco piensa obedecerlo. Por eso es que el sistema de valores, de cultura y hasta pensamiento están en contra de Dios. Por eso digo que a veces es una hipocresía que en Semana Santa la mayoría nos vayamos pues a dejar de comer pescado una semana, nos dejemos de comer carne una semana, nos privemos de cervezas una semana, nos pongamos santos en el hogar, tratemos bien a la esposa, al esposo, a los hijos, ¿no? Mientras dure la semana, y luego de la semana volvemos nuevamente a ser arrastrados por la corriente del mundo. Porque la obediencia a Dios no se puede fingir, hermanos. A su nombre sea la gloria de Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Debemos entender eso. El mundo no ama a Dios y tampoco piensa obedecerlo. Pero el cristiano sí ama a Dios. Amén, hermanos. Y el cristiano sí piensa obedecer. No solo piensa, obedece a Dios. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. Pastor, yo quiero, dice en una ocasión un hermano decía, ¿no? Hermanos, usted quiera o no quiera, cuando pronuncie que es cristiano, va a despertar opiniones en la gente. Decía en una ocasión, ¿qué pasaría si se reunieran todos los líderes religiosos del mundo en una sala? Y todos trataran de vivir en paz entre todas las religiones.
Y el hermano dando este ejemplo decía, no se va a poder. ¿Saben por qué? Porque cuando tratemos de encajar en ese lugar, va a haber un momento en que el cristiano se va a poner de pie y va a decir, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre si no es por Él. Uy, el budista se va a ofender. Los otros líderes se van a ofender. ¿Cómo que Cristo? También podemos llegar por otro Dios. Pero no se puede. Amén, hermanos. Por eso dice la Biblia en 2 de Timoteo 3:12, busquen su Biblia, amén. 2 de Timoteo 3:12, dice algo que debería hacernos a nosotros reflexionar, queridos hermanos. Dice 2 de Timoteo 3:12, mira lo que dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué, pastor, persiguen a los cristianos? ¿Por qué, pastor, persiguen a los hijos de Dios? ¿Por qué? Hemos leído por qué. Porque el mundo entero está bajo el maligno. Y la mayoría está en la corriente del mundo, son hijos de desobediencia. Amén. ¿O a usted no le ha pasado que cuando es cristiano o cuando dice que es cristiano, hay gente que de plano no le caes bien? Y no es porque le has hecho algo. Tan solo cuando uno dice soy cristiano, he nacido de nuevo, soy hijo de Dios, hay gente como que empieza a molestarse. Alabado sea el Señor. Amén. A veces en la familia. Entonces, ¿qué podemos decir hasta aquí? El apóstol Juan en su primera carta advierte a los cristianos a que no deben amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Amén. Ahora, es interesante que Juan hable de amar. Juan dice, no ames al mundo. Y no solo dice eso, no se queda ahí. Dice también, no ames las cosas que están en él. Oiga, esa palabra es fuerte, amar. La palabra amar viene del griego agapao, que significa apego intencional. Quiere decir valorar o preferir algo. Esa palabra amar en el griego significa lealtad o devoción. Habla de la prioridad. Y esa palabra también habla del compromiso interno, la decisión consciente de amar. No se puede amar, queridos hermanos, a dos señores. O amas a Dios o amas al mundo. Pero no se puede amar a dos señores. Uno tiene que en la vida decidirse a quién vas a amar. ¿Vas a amar a Dios o vas a amar al mundo? Porque a veces hay algunos que a veces no tienen claro eso, ¿no? ¿Amas a Dios o amas al mundo? Esto es lo que le dijo, por ejemplo, en su tiempo, un profeta muy conocido llamado Elías. ¿Cuántos se acuerdan de Elías? Elías, conocido como el profeta de fuego. En los tiempos de Elías también había un pueblo que quería servir a Dios, pero no quería dejar a sus ídolos. Era un pueblo dividido de corazón, era un pueblo de doble ánimo. Y Elías, cuando va a ir contra los Baales, Elías dice unas palabras tan significativas que debemos tomar conciencia de esas palabras hoy día. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 y 21. Amén. Primera de Reyes, capítulo, amén, 18, versículos del 20 al 21. Primera de Reyes 18, versículos del 20 al 21, verso 20 y 21. Elías y los profetas de Baal. Escucha lo que dice la Biblia. Entonces Acab, ¿quién era Acab? El rey, amén. Entonces Acab convocó, dice, a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Ahora escuche lo que dice el 21. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿qué dijo Elías?
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mira, Elías dijo al pueblo, si para ustedes Dios, amén, si para ustedes Jehová es Dios, pues síganlo. Y le dijo, si para ustedes Baal supuestamente es Dios, síganlo también, pero no estén entre dos pensamientos. No estés queriendo agradar al mundo y agradar a Dios al mismo tiempo, porque no se puede. Amén, hermanos. Elías dice, ustedes decídanse ahora, ¿a quién van a servir? ¿O vas a servir a Dios o vas a servir al mundo? Porque no vas a poder servir a ambos. A su nombre sea la gloria de Dios. No se puede amar a dos señores. No se puede, hermano. Y esas palabras de Elías resuenan hasta el día de hoy, ¿no? No podemos tratar de agradar al mundo, vivir amando al mundo y también vivir amando a Dios. No se puede. Quiero que me acompañen a un versículo también para que podamos continuar. Segunda de Timoteo 4:10. Amén. Segunda de Timoteo 4:10. ¿Qué dice ahora segunda de Timoteo 4:10? Aquí nos dice algo muy interesante. Dice, verso 9, amén, verso 9 y verso 10, dice, ¿qué dice? Pablo dice a Timoteo despidiéndose en su carta, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, o sea, Demas me ha dejado, ¿no? ¿Y por qué lo dejó? Amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Qué vemos aquí? Vemos el caso de Demas. ¿Quién era Demas? Demas era un ayudante en el ministerio del apóstol Pablo. Era un hombre que ayudaba a Pablo en las misiones. Demas, un hombre comprometido, pero que en un momento abandonó a Pablo. ¿Y por qué lo abandonó? Porque amó al mundo. Amén. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado. Por eso es importante examinar nuestro corazón. ¿Dónde está nuestra lealtad? ¿A quién le estamos siendo leales? ¿A quién le estamos dando la prioridad en nuestras vidas? Amén. Si una persona dice, pastor, yo le doy a Dios, yo alabo a Dios, yo glorifico a Dios. Sí, pero ¿cómo está tu vida? En tu vida, durante la semana, ¿estás amando a Dios o al mundo? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor, hermanos. Amén. Ahora Juan dice, ¿por qué no debemos amar al mundo? Amén. No ames al mundo, dice. ¿Por qué? Porque este mundo y su sistema de valores van en contra de Dios. Amén, hermano. Ahora, Juan dice que aquel que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. ¿Sabe lo que está diciendo Juan? Que su corazón le es leal al mundo y no a Dios. Por eso uno tiene que examinarse. ¿A quiénes somos leales nosotros? ¿Somos leales a Dios o somos leales al mundo? Yo me acuerdo, hermano, hasta el día de hoy, yo no era cristiano en ese tiempo, a pesar de que en mi colegio me habían enseñado la Biblia, ¿no? Estudiar ciertas cosas, pero yo no era cristiano. Cuando estaba en la universidad, me acuerdo que en un salón de clases, éramos con casi 30 alumnos en ese salón, y ese día nos tocaba el profesor de matemáticas. El profesor de matemáticas dijo, hoy hay examen sorpresa. Así que saquen una hoja en blanco y den su prueba porque va a ser calificada. Entonces todos sacaron sus hojas
Y me acuerdo que ese día yo había llevado un cuaderno de mi colegio, y era un cuaderno de religión. Y en el cuaderno de religión, en el colegio nos decían, tienes que poner en la portada una imagen religiosa. Y yo había puesto la imagen de la Virgen María, mi cuaderno de religión, y ahí decía grandazo, Leonardo Álvarez Damián. Entonces cuando dijo el profesor, hagan el examen, puso el ejemplo en la pizarra, y yo lo copié en mi cuaderno, ahí estaba haciendo, luego entreguen. Todos entregaron hojita a hojita y yo entregué el cuaderno. Cuando el profesor estaba revisando, el profesor llamaba. Decía, alumno tal, ¿de quién es esta hojita? Ya le daba. Apellido tal, llamaba y así. Hasta que llegó al cuaderno. Y mira, el profesor sabio sabía que ahí estaba el nombre, pero no llamó por nombre. Solamente levantó el cuaderno y dijo, ¿de quién es este cuaderno? ¿Sabes? La gente, las personas, los jóvenes que estaban ahí, cuando vieron la imagen religiosa, lo primero que hicieron fue burlarse de un compañero que había ahí en ese salón. Y ese compañero era católico romano. Y a pesar de que no sea el cuaderno de él, la gente se burló de él. Y yo en ese momento dije, aún, mira cómo la gente no tiene respeto a esas cosas. Porque el mundo es hostil a Dios. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Juan dice que el que ama al mundo es porque el amor del Padre no está en él. Su corazón es leal al mundo. Hay un problema, queridos hermanos, muchas veces en la iglesia evangélica. Y es el caso de todos los días, ver casos de jóvenes de las iglesias, ¿no? Y hasta niños que se desarrollaron dentro de muchas congregaciones, que al ingresar a la universidad abandonan la fe en Jesucristo. A veces tú dices, pastor, toda la vida yo le he llevado a mi hijo a la iglesia. Toda la vida yo le he llevado a mi hija a la iglesia, le he llevado a los campamentos, he hecho esto y aquello y va. Y cuando ingresan a la universidad, de repente, dejan la fe. Y a veces muchos padres se preguntan, ¿por qué, pastor? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Algunos jóvenes, queridos hermanos, nunca han desarrollado principios sólidos en la palabra de Dios. Algunos tenían una fe heredada o una fe prestada, pero no había convicción real en sus corazones. Y parte de esa culpa, ¿sabes quién la tiene? No solo los padres, también la tenemos los pastores. ¿Por qué los pastores? Porque los pastores somos los principales responsables de la enseñanza en la iglesia del Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a veces en la iglesia no se enseña la Biblia, no se enseña la palabra de Dios. A veces en la iglesia lo único que escuchamos son experiencias o sueños. Y eso no va a poder edificar una fe sólida cuando ese joven ingrese a una universidad o ingrese a estudiar. Amar a Dios, hermanos, requiere convicción y lealtad. No solamente amar de labios, requiere una convicción. Amén, hermanos. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿por qué no debemos amar al mundo? ¿Qué cosas hay en el mundo? Y eso es claro y eso debe ser claro para que podamos tener la idea más entendible. Juan dice, amén, si me acompañan a Primera de Juan, capítulo 2, mire lo que dice en su Biblia. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. Primera de Juan 2, 16, ¿qué dice la Biblia? Porque todo lo que hay en el mundo, amén, mire lo que dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, mira lo que dice, no proviene del Padre, sino del mundo.
Vamos a ver estas cosas, ¿le parece? Dice Juan, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿De dónde proviene eso? Proviene del mundo. Eso no viene del Padre. Amén. La palabra deseo viene del griego epitumía, que significa deseos desordenados que impulsan al ser humano a actuar independientemente de Dios. Vivir para la carne es vivir solo para el placer o la comodidad. Eso es lo que hay en el mundo, pues, ¿no? Gente que no le interesa para nada a Dios. Gente que piensa que solamente Dios es como una pastilla para el dolor, que lo toman solamente cuando les duele algo, pero el resto de la vida no les interesa. Amén, hermanos. Los deseos de la carne nos está hablando de eso, de vivir para la carne, de vivir solo para el placer, solo para la comodidad. Por eso la Biblia nos advierte que ese estilo de vida no proviene de Dios, proviene del mundo. Si me acompañan a Gálatas capítulo 5, escucha lo que dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 5, versos del 17 al 21. Creo que lo hemos leído muchas veces, ¿verdad? Gálatas 5, capítulo 5, versículos 17 al 21 dice la palabra de Dios. Mire lo que dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y luego dice, y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieres. Ahora dice el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice el 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice, esto no viene del Padre, viene del mundo. Amén. ¿Cuánta gente piensan que pueden vivir como se les da la gana y que pueden ir al cielo? Eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que encontramos en la palabra de Dios. Vemos nosotros que Juan dice, lo que hay en el mundo, ¿qué hay en el mundo? Los deseos de la carne. Un estilo de vida basado solo en la carne, en agradar a la carne, en vivir solamente para el placer o la comodidad. Ahora Juan dice también los deseos de los ojos. Amén. Y todo lo que hay en el mundo, dice Juan, los deseos de la carne, y luego habla de los deseos de los ojos. Y es interesante porque cuando hablamos del deseo de los ojos, podemos pensar en la concupiscencia o en la codicia sexual, ¿no? Los deseos de los ojos, la concupiscencia o la codicia sexual. Pero la palabra deseo de los ojos está haciéndose más referencia, queridos hermanos, a la tentación de poseer todo lo que agrada a la vista. Y eso se relaciona con la tentación de evaluar la vida por lo que se puede ver y conseguir, en lugar de lo espiritual. Es decir, hay personas, hermanos, que muchas veces, por el deseo de los ojos, que es una actitud del mundo, ¿no? Entrégate al Señor, arrepiéntete, entrega tu vida a Cristo.
No, todavía estoy joven, tengo que todavía tener mis cositas, tengo que todavía hacer mis cosas. Ya, eso para después todavía, ¿verdad? Todavía ni me he casado y me voy a entregar, dicen algunos, ¿no? No, yo quiero todavía vivir la vida, estoy soltero, estoy soltera, todavía quiero divertirme, todavía estoy joven, todavía, eso ya para los viejitos que vayan a la iglesia, ¿no? ¿Sabes? Ese estilo de vida, esa manera de pensar, no viene del Padre, ¿eh? Eso viene del mundo. Alabado sea el Señor. Y sabes, hay muchos cristianos hoy en día también que dicen, ¿y por qué no vas a la iglesia? Pastor, es que estoy ganando bien en el trabajo. No puedo perder, pastor, estoy ganando bien. Y llevas faltando un mes al culto. Te pregunto, ¿dónde está tu lealtad? ¿Dónde está tu corazón? ¿A quién le estás siendo leal? Dios te bendice, claro que Dios te bendice. ¿Trabajas? Claro que sí trabajas, todos trabajamos aquí, ¿verdad? Pero también tenemos que darnos tiempo para Dios. A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Muchas veces cuando vemos el deseo de los ojos, vemos que se prioriza más las cosas, alabado sea el Señor, de evaluar la vida por lo que se puede ver y conseguir. Pero Dios lo dejas al último. Mira lo que dice 1 de Timoteo 6:10. Y esto es algo demoledor, alabado sea Cristo. 1 de Timoteo 6:10, que dice la palabra del Señor. 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, mira lo que dice, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Raíz de todos los males, no es, dice, la raíz de todos los males es el dinero. Algunos leen así. No, raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos, ¿qué pasó? Se extraviaron de la fe. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Dios nos puede bendecir con un trabajo, nos puede bendecir con ganar bien en nuestra empresa o en nuestros emprendimientos. Pero hermano, nunca dejes a Dios por eso. No descuides tu comunión a Dios por eso. A veces cuando más te bendice Dios es cuando más fiel debes estar con Él. Pero a veces es al revés. Dios más te bendice y más te ausentas, más te descuidas. ¿Verdad? Fíjese lo que dice Timoteo, ¿no? Pablo le dice a Timoteo. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual cuando lo codiciaron algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, hay un caso en la Biblia de un hombre de Dios llamado Asaf. No sé si usted habrá escuchado alguna vez ese nombre, ¿no? Asaf era un cantor, era un hombre que tenía esa labor dentro del templo. Asaf era un hombre que servía a Dios, pero que cierto tiempo, cierto día, él miró la riqueza de los impíos. Miró la riqueza, la abundancia de aquellos hombres y mujeres que ni creían en Dios ni temían a Dios. Y Asaf vio esa prosperidad de los impíos y Asaf dijo, ¿y por qué yo no tengo nada? Si soy siervo de Dios. Y codició eso. Y se amargó Asaf. Y dice que Asaf tuvo envidia de esas personas. Asaf decía, ¿por qué estas personas impías que no creen en Dios, que ni siquiera van a la iglesia, prosperan mejor, su empresa le va bien siempre? Nunca se enferman, ¿no?
siempre están bien de salud. Y yo que soy cristiano estoy enfermo y endeudado encima. ¿No? Uno empieza a decir, a veces erróneamente decimos, ¿no? Mira, y el mundo vive mejor que nosotros. Mira, ese hombre, esa mujer, ni cristiano es. Y su empresa le va bien. Y encima hace brujería, chamanería. Y mira cuánta gente tiene. Amén. Alabado sea el Señor. Y Asaf estaba con esa envidia en su corazón. Hasta que un día dice que entró al templo y Dios le mostró el destino de esa gente que no temía a Dios, que no obedecía a Dios. Y Dios le mostraba y le decía, Asaf, mira, estos hombres no creen en mí ni me temen, pero el día que partan de este mundo, habrán querido toda su vida haber retrocedido para volver a creer en mí, pero ya no pueden. Y dice que Asaf, cuando entendió el destino de los impíos, Asaf, dice, se sintió como una bestia. Eso está en el Salmo 73, búsquelo cualquier día que usted quiera. Asaf dice, me sentí como una bestia porque no entendía. Amén, hermano. A veces podemos ser tentados por los deseos de los ojos. Ese es el pensamiento del mundo. Me entrego luego de que alcance mis cosas, mis metas, después de que sea profesional, todavía me entrego al Señor. Ese es un pensamiento del mundo. Eso no viene de Dios. Amén, hermano. Alabado sea Cristo. ¿Qué más? Juan dice que las cosas que están en el mundo son los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Amén, hermanos. La palabra vanagloria viene del griego alazoneia, que significa jactancia o arrogancia o orgullo presuntuoso. Esta palabra vanagloria es la actitud de presumir lo que uno tiene o es vivir para impresionar a los demás. Esta actitud mundana de hacernos grandes e importantes sin depender de Dios no proviene del Padre. Amén, hermanos. La vanagloria de la vida. Juan nos exhorta y nos dice que una actitud del mundo es presumir muchas veces ante los demás. Amén. Hacernos grandes, hacernos importantes, sin depender de Dios. No proviene del Padre. Hoy en día a veces cuando los cristianos también estamos en la congregación, en la iglesia, y llega alguien importante y decimos, wow, ¿no? Nos impresionamos. A veces dicen, wow, mira ese tal persona, qué importante. Pero los cristianos sabemos que hay solamente dos clases de personas en el mundo. Los que han muerto a sus pecados y los que están muertos en sus pecados. En este mundo solo hay dos tipos de personas. Los que han creído en Cristo y quienes lo han rechazado. Amén, hermanos. Si usted se ha entregado a Cristo, alabado sea el nombre del Señor, amén. Ha entendido, en primer lugar, lo importante y lo crucial de la vida. A diferencia del hombre que vive toda la vida rechazándolo y presumiéndole a los demás. Mira, tengo cuántas cosas. Mira, tengo esto, tengo aquello, tengo una casa de 8 pisos. Tengo el mejor carro. Tengo mejor negocio. Tengo mejor todo. Y uno tendría que preguntarle, ¿y tienes a Cristo? Porque si tú tienes todo, pero no tienes a Cristo, en realidad no tienes nada. Amén. Jesucristo dijo, ¿de qué le sirve al hombre que se gane todo el mundo,
pero que al final pierda su alma. Se dará cuenta que lo ha perdido todo. Usted puede tener muchas cosas, pero si no tiene a Cristo, usted no tiene vida. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Dele fuerte aplauso al Señor. ¿Se da cuenta que no amar al mundo es mucho más que lo que pensamos en un principio? Amén. Ahora Juan dice algo también. Juan termina diciéndonos que el mundo pasa. ¿Qué quiere decir eso? Que el mundo es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios, dice Juan, permanece para siempre. Este mundo es pasajero. Amén, hermano. Se va pronto. ¿Y cuál es nuestro deber, nuestra responsabilidad? Es vivir en este mundo, movernos en este mundo, pero no dejarnos moldear por el pensamiento de este mundo. Amén, hermanos. Porque los cristianos, Jesús no nos ha llevado, no nos ha dicho, aléjense del mundo, sino no lo amen. Porque si somos luz, ¿dónde tenemos que brillar? ¿Dónde tenemos que alumbrar? En las tinieblas. ¿Y dónde están las tinieblas? Las tinieblas pueden estar en tu trabajo. Las tinieblas pueden estar, alabado sea Dios, en tu centro de estudios, en el mercado. Amén, hermano. Amar al mundo es no permitir que el sistema de valores contrarios a Dios moldee nuestros corazones, aunque vivamos dentro de esta cultura. Amén. Dios nos llama a no huir, sino a vivir, amén, a la altura de su palabra, sin adoptar los deseos, valores u orgullo que desplazan a Dios del centro del corazón. Por ello, no busquemos aplausos o elogios, queridos hermanos, en un mundo que crucificó a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Acuérdese, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que vivimos en este mundo, pero no vivimos bajo los valores de este mundo, bajo los regímenes, alabado sea el Señor, o el sistema de pensamiento, no. Alabado sea Cristo. Amén. Este mundo vive contrario a Dios, porque están bajo la corriente de este mundo. Pero los cristianos, quienes han nacido de nuevo y se han arrepentido de corazón, entienden en primer lugar que este mundo es pasajero. Y que si estamos en esta vida es ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Juan dijo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso el llamado en esta noche, hermanos, es no dejes o no te dejes moldear. No dejes que tu corazón se moldee bajo los pensamientos, ideas, cultura de este mundo que va en contra de Dios. Por eso, hermanos que tienen hijos, que recién están pequeños, fórmenlos en la palabra. Amén, hermano. Enseñen a orar a sus hijos, oren con ellos. Fórmenlos, ¿por qué? Porque este mundo no va a formar a tus hijos para Dios. No, mi hermano. Quienes tienen la responsabilidad de formar, instruir, son los padres a los hijos. Amén, hermano. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso en esta noche los animo, hermanos. Sabemos que estamos viviendo cada vez más tiempos difíciles. Cada vez más el mundo y la sociedad se vuelve más acérrima a Dios, más contraria a Dios. Pero si usted ha decidido seguir a Cristo, ha decidido seguir al Señor,
Como dijo Cristo, aquel que esté dispuesto a seguirme, tome su cruz y sígame. Y si usted ha cargado la cruz, siga a Jesucristo. No hay mejor camino que ese, hermano. Amén. No busque tampoco la aceptación del mundo, porque no lo va a encontrar. Jesucristo dijo, el mundo los aborrece. ¿Por qué? Porque no son de este mundo. Por eso no se sienta mal si a usted quizás en su trabajo se enteraron que es cristiano, cristiana, o en su centro de estudios, de repente comienzan las burlas, comienza ¿no? Todo este ambiente de depresión. Al contrario, acordémonos que estamos en este mundo haciendo la voluntad de Dios y que el Señor nos ha dicho que en este mundo debemos, en primer lugar, serles leales al Señor, fieles al Señor, amén, y no negociar nuestros valores, no negociar nuestra convicción, no negociar nuestra lealtad. Somos leales al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Alabado sea Cristo.